Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía. Yo soy tu nombre y les doy la más cordial bienvenida a este su canal, donde siempre hablamos de esos temas que nos apasionan, que nos hacen pensar y que a veces hasta nos dejan con la boca abierta, ¿verdad? Y hoy, créanme, tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo si son fans de las telenovelas turcas, de esas historias de amor que nos roban el aliento y de esos dramas que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de una pareja que estoy segura, muchos de ustedes siguieron de cerca, una pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, pero que, como en la vida real, también tuvo sus altibajos. Sí, mi gente, hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esos dos talentosos actores que nos conquistaron con su química en Sen Kalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, ¿será que es amor? Todos vimos su romance florecer en la pantalla y traspasarla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Pero como todo cuento de hadas, hubo un final que para muchos fue inesperado y que dejó muchas preguntas en el aire. Hoy vamos a desentrañar la verdad oculta tras su separación, esa verdad que quizá nadie te ha contado, esos detalles que se quedaron entre líneas y que vamos a analizar juntos. Vamos a dejar de lado los rumores y las especulaciones, y vamos a ir al fondo del asunto, con información contrastada y con una mirada crítica, pero también con mucho respeto por la privacidad de estas dos personas. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme, si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí tenemos contenido nuevo cada semana y estoy segura de que les va a encantar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama de Kerem y Hande. La historia de amor de Kerem y Hande, como les decía, nos cautivó a todos. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Esa chispa que saltaba de la pantalla nos hacía creer en ese amor de cuento de hadas, en esa conexión que parecía trascender la ficción. Y no nos equivocábamos porque pronto confirmaron su relación en la vida real, convirtiéndose en la pareja del momento, en la pareja que todos queríamos ver juntos y felices para siempre. Los vimos viajando, compartiendo momentos especiales, apoyándose en sus proyectos profesionales y demostrando que su amor era real, sólido y, por qué no, eterno. Pero como les comentaba al principio, la realidad a veces supera la ficción y las historias de amor, por más perfectas que parezcan, pueden tener giros inesperados. Y así fue como poco a poco comenzaron a surgir rumores de crisis, de problemas entre ellos, de distanciamiento. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo chismes, que la prensa amarilla estaba intentando dañar su imagen, que era una estrategia para generar polémica. Pero lamentablemente la confirmación llegó, Kerem y Hande habían terminado su relación. Y con esa noticia una ola de preguntas, de especulaciones y de teorías invadió las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué esa pareja que parecía tan enamorada había decidido separarse? Los motivos oficiales, por supuesto, no salieron a la luz. Ambos actores, muy discretos con su vida personal, mantuvieron el silencio y pidieron respeto a su privacidad. Esto, como era de esperarse, no hizo más que alimentar la curiosidad de los fans y de los medios. Y fue así como empezaron a circular diversas teorías sobre las razones de su ruptura. Algunas apuntaban a una supuesta infidelidad por parte de Kerem, otras a la incompatibilidad de sus agendas y estilos de vida, otras a la presión mediática que suponía ser una pareja tan famosa. También se hablaba de diferencias en sus planes de futuro, de celos, de desacuerdos sobre sus carreras profesionales. En fin, una infinidad de motivos que en muchos casos, no eran más que especulaciones sin fundamento. Pero claro, cuando no se tiene información concreta, la imaginación vuela y se crean historias que a veces se alejan mucho de la realidad. Y precisamente hoy vamos a intentar desenmascarar esas teorías y a presentarles algunos de los factores que, a mi juicio, tuvieron un peso importante en el fin de esta relación. Uno de los puntos más recurrentes en las conversaciones sobre su ruptura es, precisamente, la presión mediática. Ambos, como figuras públicas de altísimo nivel, estaban constantemente bajo el escrutinio de las cámaras, de los periodistas y de los fans. Cada paso que daban, cada comentario que hacían, cada imagen que compartían en redes sociales era analizada con lupa, generando expectativas, comentarios y, en muchos casos, crítica. Esta presión constante sin duda pudo haber afectado su relación,
creando un ambiente de tensión y de dificultad para vivir su amor de manera natural y espontánea. Imaginen lo difícil que debe ser tener que estar constantemente pendiente de lo que dice la prensa, de lo que comenta la gente, de las fotos que se toman en la calle, de los vídeos que se graban en privado. No es fácil vivir así, y menos cuando se está construyendo una relación. La presión mediática, sin duda, es un factor que no podemos descartar en este análisis. Otro punto que no podemos dejar de lado es el tema de sus agendas profesionales. Ambos, como ya sabemos, son actores muy exitosos y demandados, con proyectos que los llevan a viajar constantemente y a pasar largas horas grabando. Esta situación inevitablemente pudo haber afectado su tiempo juntos, generando distanciamiento y dificultad para mantener una comunicación fluida y constante. Cuando uno está inmerso en el trabajo, a veces es difícil dedicar tiempo y energía a la pareja, y esto puede llevar a que la relación se debilite y se pierda esa conexión que los unió en un principio. No es una crítica a sus carreras, por supuesto, sino una realidad que en muchas ocasiones afecta a las relaciones en el mundo del espectáculo. La falta de tiempo y de momentos compartidos es un factor que, sin duda, tuvo un peso importante en la separación de Kerem y Hande. Pero más allá de la presión mediática y de las agendas profesionales, existen otros factores más personales y más profundos que también pudieron haber influido en esta ruptura. Y aquí es donde vamos a entrar en un terreno más delicado, en un terreno donde hay menos certezas y más interpretaciones. Se ha hablado, por ejemplo, de diferencias en sus visiones de futuro. Mientras que Hande siempre se ha mostrado muy ambiciosa y enfocada en su carrera profesional, Kerem parece tener un perfil un poco más relajado y disfrutar más de los momentos cotidianos. Esta diferencia en sus prioridades y en sus expectativas de futuro, a la larga, pudo generar conflictos y desacuerdos que en última instancia llevaron a la separación. No quiere decir que uno estuviera bien y el otro mal, simplemente que tenían diferentes formas de ver la vida y diferentes prioridades en este momento. También se ha especulado mucho sobre la posible existencia de celos y de inseguridades dentro de la relación. La fama y el éxito a veces pueden generar este tipo de sentimientos, sobre todo cuando se trata de parejas que trabajan en el mismo medio. La constante interacción con otros actores y actrices, las escenas de amor en pantalla, los halagos y las muestras de admiración de los fans, todo esto puede ser difícil de gestionar y de asimilar, generando celos y desconfianza que a la larga pueden dañar una relación. No estoy diciendo que esto haya sido necesariamente así en el caso de Kerem y Hande, pero es un factor que en muchos casos juega un papel importante en las rupturas de las parejas famosas. Es importante recordar que más allá de su imagen pública son personas normales, con sentimientos y emociones que a veces pueden ser difíciles de controlar. Otra teoría que ha circulado con fuerza es la de una supuesta tercera persona involucrada en la relación. Algunos medios y algunos fans han especulado sobre la posibilidad de que uno de los dos haya tenido un affair con otra persona, generando una crisis que llevó a la ruptura. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba concreta que confirme esta teoría, por lo que no podemos afirmarla como un hecho. Es importante ser responsables con la información que compartimos y no caer en rumores sin fundamento. Si bien es cierto que estas situaciones existen en la vida real, en el caso de Kerem y Hande no hay nada que nos indique que esta haya sido la causa de su separación. Es más probable que los factores que hemos mencionado anteriormente, la presión mediática, las agendas profesionales, las diferencias personales y de visión de futuro, hayan sido los principales detonantes de su ruptura. Además de los factores que hemos estado analizando, creo que es importante mencionar algo que a veces se nos olvida cuando hablamos de las relaciones de las celebridades, el crecimiento personal. A veces las personas cambian, evolucionan, tienen nuevas experiencias y eso puede llevar a que una relación que funcionaba en un momento dado, ya no funcione más. Las personas no somos estáticas, vamos cambiando a lo largo de la vida, y las relaciones también deben evolucionar al mismo ritmo. Si una relación se estanca, si las dos personas no crecen juntas, si tienen diferentes necesidades y expectativas, es muy probable que termine por romperse. Y esto no es necesariamente algo malo, sino simplemente una señal de que cada uno debe seguir su propio camino y buscar su propia felicidad. En el caso de Kerem y Hande es muy probable que sus procesos de crecimiento personal hayan influido en su decisión de separarse. Puede ser que hayan llegado a un punto en sus vidas en el que ya no coincidían en sus caminos, en sus sueños, en sus necesidades. Y en lugar de aferrarse a una relación que no les hacía felices, decidieron tomar la valiente decisión de separarse y seguir sus propios caminos.
Y esto, en realidad, es una muestra de madurez y de amor propio. No siempre es fácil decir adiós, pero a veces es lo necesario para seguir adelante y encontrar la felicidad. Después de todo lo que hemos analizado, creo que podemos concluir que la ruptura de Kerem y Ande fue el resultado de una serie de factores, tanto externos como internos, que desgastaron la relación y que finalmente llevaron a la separación. No fue un solo motivo, sino una combinación de situaciones y de decisiones que poco a poco fueron minando su amor. La presión mediática, las agendas profesionales, las diferencias personales y de visión de futuro, los celos, las inseguridades, los procesos de crecimiento personal, todos estos elementos jugaron un papel importante en el fin de esta historia de amor. Y lo más importante es que, más allá de los rumores y de las especulaciones, ambos tomaron la decisión que consideraron mejor para sus vidas y para su felicidad. Y eso es algo que debemos respetar y valorar. Y ahora, después de este largo análisis, quiero hacer un pequeño resumen para que nos quede todo bien claro. Hemos visto que la historia de amor de Kerem y Ande nos cautivó a todos, pero que también tuvo un final inesperado. Hemos explorado las posibles razones de su ruptura, desde la presión mediática y las agendas profesionales hasta las diferencias personales y los procesos de crecimiento. Hemos desmontado algunas teorías y hemos intentado analizar la situación desde una perspectiva más objetiva y respetuosa. Y hemos llegado a la conclusión de que su separación fue el resultado de una serie de factores, y no de una única razón. Es importante recordar que detrás de la fama y de la imagen pública, existen personas con sentimientos, con emociones y con vidas personales que merecen respeto y comprensión. La ruptura de Kerem y Ande es una muestra de que incluso las historias de amor que parecen perfectas, pueden tener un final, y que a veces es necesario decir adiós para poder seguir adelante. Y antes de despedirnos, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por llegar hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que sigamos compartiendo juntos estos temas que nos apasionan. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció este análisis, si tienen alguna otra teoría o si quieren compartir alguna reflexión sobre la historia de Kerem y Ande. Recuerden que este es un espacio para la conversación y para el intercambio de ideas. Y no se olviden, por favor, de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en la próxima aventura. Recuerden que al final del día, el amor es un misterio, y que las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden tener giros inesperados. Lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con esperanza y optimismo. Hasta la próxima.